Vi la totalidad otra vez. Comencé a ver de otra manera tanto el por qué como el para qué de la enfermedad. No pude volver la mirada hacia atrás y esto pasa cuando nos damos cuenta. Básicamente lo que el doctor Hammer decía es que hay otra manera de comprender la enfermedad, de saber que la enfermedad puede ser otra cosa, que nuestro cuerpo no falla, que nuestra biología no se equivoca, que el proceso que estamos viviendo tiene un sentido biológico y sensato preciso y que eso que llamamos de enfermedad en realidad es un programa biológico que despliega nuestro cerebro para garantizar nuestra supervivencia, lo cual equivale a decir que así comprendida la enfermedad no es un problema sino más bien una solución. Apenas lo leí sentí un rechazo, porque muchas de las cosas que yo había comprendido respecto de la enfermedad estaban siendo rechazadas en aquellos postulados. No tenía sentido para mí, desde mi perspectiva médica. De todas formas había algo, no podía dejar de leerlo, como cuando algo prohibido nos atrae, no por la prohibición en sí, sino porque su contenido activa una realidad en nosotros, nos despierta curiosidad y a la vez nos va resonando verdadero. Y más lo leía, menos resistencias oponía y más sentido tenía lo que Hammer planteaba. Este sentido no era por los argumentos impecables que presentaba ni por sus evidencias científicas. El sentido de lo que Hammer ponía de manifiesto se activaba en mí cuando encontraba en los procesos de las enfermedades de mis consultantes lo que el doctor Hammer describía. Y sobre todo cuando podía comprender mejor esos procesos y podía, junto con el paciente, tomar mejores decisiones terapéuticas al respecto. Empecé a comprobarlo en mí, en mi familia y en mis amigos. ¿Y si Hammer tenía razón? ¿Y si Hammer tenía razón, la medicina estaba patas para arriba? Así se titula un libro al que accedí y cuya lectura les recomiendo. Al menos mi manera de ver la medicina estaba patas para arriba. Insisto, no creo en las verdades que excluyen. Si fuera así, la física cuántica excluiría la física mecánica. Y no es así. Se complementan e integran tratando de abordar al máximo la realidad real. Es como cuando vamos a ver una obra de teatro o una película. Cada uno de nosotros tiene su vivencia al respecto. Ahora bien, ¿una excluye a la otra? Podemos aferrarnos a la idea de que sí. O también podemos aceptar que una mirada completa e íntegra a las otras, que no las excluye ni las reemplaza. Lo voy a reiterar cuantas veces lo sienta necesario. En mi experiencia, en mi práctica y desde mi cosmovisión, las diferentes medicinas nos ofrecen la posibilidad de abordar eso que entendemos como enfermedad de la manera más integral posible, brindándonos a médicos y consultantes la alternativa de tratar lo que pasa en el cuerpo con las estrategias, técnicas, sistemas y métodos que sean más convenientes. Como siempre digo, creo que cada herramienta y cada medicina por sí misma puede ser milagrosa, pero aplicada sistemáticamente más allá de la persona que se trate o del caso particular, puede ser desastrosa. La primera vez que leí las 5 leyes biológicas, encontré la diferencia. Sentí y realmente comprobé que la enfermedad no es un error, sino una solución que el cuerpo ofrece. Ese para mí fue el gran cambio. Ese es el nuevo paradigma de salud. Aceptar que el saber no es algo cerrado, sino abierto. El saber no es estático, sino dinámico. Y necesitamos avanzar en esa dirección. Aclaración aparte, sigo. ¿Y si Hammer tuviera razón?
Antes de ver las razones de Hammer, veamos un poco quién fue y es Hammer y cómo llegó a sus razones. Porque ya sé que muchos que lo conocen dirán, ¿se ha muerto? Ha muerto en este plano. Esto me lo estoy atrayendo aquí. Hammer y cómo llegó a sus razones, porque el camino a través del que Hammer pudo acceder a sus razones y mediante el cual llegó a poner de manifiesto lo que llamaría las 5 leyes biológicas no es simplemente anecdótico. A mi entender, estas leyes nos muestran una manera de vivir y ejercer la medicina. Médicos de manos calientes, como los llama el propio Hammer en uno de sus libros. Nos muestran una manera de situarse frente a la enfermedad y la biología. No creer que ocurren fallas anárquicas, sino que todo se despliega con sentido preciso. Nos muestran una manera de comprender al ser humano, no como testigo pasivo de lo que le pasa, sino como protagonista activo de lo que vive. No me cabe duda de que entre las misiones espirituales de vida de Hammer estaba la de poner de manifiesto estas leyes y para hacerlo tenía que elegir la profesión que eligió y vivir lo que vivió para verse en la encrucijada de tomar una decisión. O era consciente, responsable y libre y elegía hacer lo que tenía que hacer o decidía no darse cuenta. Eligió, claro, la conciencia. Eligió mostrar lo que estaba viendo. Muchas veces, a lo largo de la historia, hemos visto cómo algunas personas viven graves consecuencias personales al desplegar lo verdadero. Por citar un ejemplo, Galileo Galilei. Hacer visible lo verdadero y cuestionar eso que se postulaba como verdad absoluta le valió no solo la condena a prisión perpetua, sino también la obligación de rechazar públicamente sus ideas. Galileo lo hizo y luego se lo confinó a arresto domiciliario de por vida. ¿El ejemplo de Galileo para hablar de Hammer es casual? Claro que no. Galileo solo tuvo la gracia, el compromiso y el valor espiritual de hacer visible algo que ya estaba ahí y necesitaba ser nombrado. Al nombrarlo, Galileo estaba abriendo un cambio de paradigma, una manera de ver el mundo, un antes y un después. Creo que Hammer, con sus 5 leyes biológicas, hizo lo mismo. Y creo que el destino de Hammer fue bastante similar al de Galileo. Cambian los actores, pero la historia se repite hasta que aprendemos lo que necesitamos aprender. Así de simple. Tal vez a Hammer le hubiese parecido una ironía del destino que una oncóloga diga esto sobre él. Y tal vez a Hammer no le hubiese gustado que una oncóloga diga que solo por esas leyes él debería haber recibido el premio Nobel o cientos de premios Nobel. Y menos en gracia, tal vez, le hubiera caído que una oncóloga practique la medicina teniendo como uno de los ejes rectores de la misma los postulados de la ciencia curativa germánica. Yo necesito hacerlo y agradecerle por lo que hizo, por recoger el guante, por ser coherente, no con sus creencias, sino con la realidad real misma, por poner de manifiesto lo verdadero, por su ciencia, la ciencia curativa germánica, que nos explica y aclara cómo funcionamos los seres vivos. No es exclusiva de la medicina, sino que es una forma de vida. Y creo que algún día le darán aquel premio, aunque sé que los premios muchas veces llegan tarde. De todas formas, creo que el reconocimiento por lo que hizo, la valorización de sus enseñanzas y el agradecimiento a su manera de ejercer la medicina están llegando.